sino que es vital. Es de vital importancia para predicar la palabra de Dios. Es más, Jesús nunca autorizó a nadie que no haya recibido el bautismo en lengua, nunca lo autorizó que fuera a predicar. Así que las personas que van a predicar sin haber recibido el bautismo en lengua están bajo las órdenes de ellos mismos, no bajo las órdenes del Señor. Aleluya. Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta recibir el bautismo en lengua. ¿Y por qué les dijo no se fueran de Jerusalén? Simplemente por lo siguiente. Porque ellos habían visto resucitar a Jesús. Ellos habían visto más de 500 cristianos, lo vieron a él comer con ellos. Jesús les sirvió un desayuno a algunos de ellos en la playa. Jesús se apareció con pruebas indubitables de que él existía, le mostró sus manos, le mostró su costado. Así que ellos, durante 40 días que recibieron ese tipo de capacitación, tenían ganas ya de contarle a la gente que habían visto a Jesús resucitado. Habían visto a Jesús muerto y resucitado. ¿Qué cosa más grande que esa? Así que ellos ya querían hacer eso. Es como si tú en tu casa ves un fantasma o una bruja o tienes algún tipo de experiencia espiritual, tú se lo quieres contar a todo el mundo. Hermano, soñé que me estaba comiendo una hamburguesa así de grande. Si tú querrás compartir lo que has vivido, lo que has experimentado. Si tienes una guerra con un demonio, un sueño, tú querrás contarle a la gente de lo que has visto. Si alguien ve un ángel, querrá publicar un libro. Vi un ángel y el ángel se me acercó y me dio de comer. Todos estos discípulos y apóstoles habían visto a Jesús, habían comido con él, le habían dado la mano, le habían pasado la mano, lo habían abrazado, lo habían contemplado, le habían mirado sus ojos hermosos, le habían mirado su rostro precioso, sin marcas en su cara. Sin embargo, Jesús les dijo a ellos, no se me vayan de Jerusalén. ¿Qué quiere decir no se vayan de Jerusalén? Quiere decir no prediquen. Quiere decir no construyan iglesias. Quiere decir no testifiquen. Quiere decir no hagan nada para el reino de los cielos todavía. Quédense quietos porque van a recibir una capacitación importante que es el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay gente que es no pentecostal, no creen en las lenguas, ni en el bautismo del Espíritu. Y hay otros que son semipentecostales. Y hay otros que son, la mayoría, 10% pentecostales. Porque cuando tú le hablas sobre este tema, dicen amén. Pero en su vida privada son 10% pentecostales o menos. Es decir, no creen en eso realmente. Aleluya. Simplemente escuchan en la iglesia, les gusta el tema, no les disgusta el asunto, pero en su vida privada no lo practica y es porque realmente tienen dudas al respecto. Y debemos estar completamente seguros que Jesús está diciendo, la iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. La iglesia sin el bautismo en lengua no es iglesia. Porque Jesús le dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén, quédense quietos. Ustedes han recibido una capacitación de 3 años y medio al lado mío. Jesús estuvo con ellos 3 años y medio y los capacitó, no hay la menor duda. No solo los capacitó, sino que los capacitó en vivo. Vieron a Jesús, comieron con Jesús, aprendieron las enseñanzas más importantes de Jesús. Y a pesar de todo eso, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, para que reciban
la verdadera edificación espiritual. Alguien diga gloria a Dios. La verdadera edificación espiritual. Tienes que tener cuidado con quién andas y qué contaminación se te está pegando. Hay una cosa importante que debemos entender. Hay lo que se llama la transferencia de espíritu. Así como hay transferencia espiritual buena, que es lo que es el bautismo en lengua, hay transferencia espiritual mala. ¿Con quién andas tú? Si tú andas con el mismo diablo, pero tú le predicas al diablo, está bien. Pero muchas veces hay creyentes que se van contaminando, no obedecen lo que Jesús dijo, hablen en lengua. Jesús dijo, todo cristiano hablará en nuevas lenguas. Y se van contaminando lentamente y se meten en una iglesia donde se vale el baile, donde se vale la copa de vino, donde se vale un pase. Eso no es iglesia. Eso es un club social que se dice ser cristiano. Pero la verdadera iglesia habla en lenguas. Si hay una iglesia donde nunca se predica sobre el bautismo en el Espíritu Santo, no es iglesia. Y alguien dijo o más, debe ser quemada. Porque si se predica algo que no está en la Biblia, eso debe ser quemado. Eso no es iglesia. Y eso hace más daño que una casa de Satanás. Aló. Porque por lo menos la casa de Satanás dice, aquí somos de Satanás. Pero ese club dice, somos iglesia y hace daño. Porque hay mucho torpe que cae en las manos del diablo creyendo que esto es iglesia. Iglesia verdadera de Cristo es de creyentes que hablen en lengua. Si usted ve que la iglesia nunca predica sobre el bautismo en lengua, eso, repito, no es iglesia. Vaya donde ese pastor y diga, ¿usted por qué no predica sobre eso? Aleluya, sí, la Biblia está llena de eso. De hecho, la vida de los apóstoles fue exitosa. Simplemente porque ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua. Por eso fue exitoso, por eso fue que Pablo tuvo éxito en sus cartas y por eso sus cartas todavía las leemos hoy porque las escribió bajo la unción del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que hablaba en lengua, oraba en lengua. Pablo dice, doy gracias a Dios que oro en lengua más que todos ustedes. Aleluya. Porque él sabía la importancia. Porque lo importante no era solamente que Jesús se apareció en el camino y él vio a Jesús y ya. Y entonces, ay, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús. No es solamente eso. Ni ver a Jesús es suficiente. Pablo vio a Jesús y aún así no se durmió en sus laureles. Él entendía que él debía ser un cristiano que cuando ora, ora en lengua. Pero ¿qué importancia tiene que un cristiano ore en lengua? Muchísima importancia, porque el Espíritu Santo edifica nuestros corazones y nos capacita para predicar. Una predicación sin el bautismo del Espíritu Santo es una predicación muerta, que transmite muerte, que transmite, aleluya, un espíritu de mortandad. Una predicación de alguien que nunca ha hablado en lengua es una predicación totalmente asesina. ¿Por qué? Que no está autorizada por Dios. Repito, para que usted lo entienda, señores por la televisión, Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén todavía, no prediquen, no testifiquen, no se monten en un bus a hablar de Dios. No construyan iglesias, ni colegios bíblicos, ni nada. No hablen nada de Dios hasta que reciban el poder de la lengua. Pedro, cuando recibió ese poder, en aquella mañana del día de Pentecostés, el día de la fiesta de la Pascua era 50 días antes, y este día de Pentecostés Pedro recibió y habló en lenguas y el Espíritu Santo lo edificó, lo llenó, lo tocó. Cuando salió Pedro quedó listo para predicar. Antes de eso Pedro era medroso. Antes de eso Pedro no sabía predicar.
antes